Lunes 15 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, nuestro repaso diario a las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, El Decano como siempre, ABC Córdoba y El Día de Córdoba también, como cada día, repaso a la prensa digital. Lunes nos acompaña... ¿Qué tal? Buenos días. Jefe, como saben, de Diario Córdoba. Vamos con este primer vistazo a las primeras planas, donde hay mucho fútbol. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura una foto que firma Paco González, supongo, como siempre, Francisco González, sí. El Córdoba, un líder imparable, 5-0, lo vieron ayer en esta misma pantalla. Lo verán luego a continuación de este programa, por cierto, repetición, si alguien se lo perdió. Esa manita que le endosó el Córdoba al segundo clasificado entonces, el cacereño, que ha sufrido el castigo también de la pérdida de un puesto en la clasificación, 1 o 2, luego hablamos. También habla de que el salario de unos 40.000 cordobeses ha aumentado un 1,34% durante este año, según los convenios, información de Noelia, que luego la vamos a repasar. El diario ABC también mira fútbol, pero en este caso el fútbol nacional. España logra el billete para el Mundial de Qatar y en la foto Morata celebra el gol que certificó esa clasificación. Bastaba con un empate, España lo garantizó con ese triunfo frente a Suecia. Había que ganar 2 partidos, al final había que empatar uno o ganar otro. Bueno, pues han ganado los 2, el que falló fue Suecia, que ha perdido los 2 partidos en los que se jugaba la cabeza de grupo para el Mundial de Qatar. El titular lo están viendo, el Tribunal de Cuentas da por perdido 5 millones del saqueo de los ERE, bueno, un asunto antiguo y parece que habrá poco que rascar ahí. El diario El Día también mira fútbol cordobés en la portada. Foto de Miguel Ángel Salas, en este caso un hambre insaciable titula, y en la foto Casas que celebra con Simo y Ekaich Jiménez el segundo gol del cacereño, un golazo por cierto, el segundo del Córdoba. El titular, Córdoba necesita 2.000 profesionales para las obras de recuperación, sobre todo la construcción que ha perdido 25.000 trabajadores desde la crisis de 2008. Bueno, pues vamos a empezar hablando de empleo, Rafa, si te parece. Sí. El tema del Diario Córdoba, el tema que publica Noelia, el salario de los cordobeses que ha subido un 1,34%, cordobeses con convenio. Y explica una circunstancia muy curiosa, que es que hay mucho más convenios, 60 convenios de empresa y solo 6 sectoriales, aunque los sectoriales abarcan mucho más personas. Claro. Hablamos de convenios, un tema muy interesante porque hay muchos sectores, además sectores muy importantes que todavía no han cerrado el convenio de este año y por lo tanto no han cerrado la subida salarial que este año le correspondía, que posiblemente, bueno, pues al hilo de los acontecimientos últimos, a lo mejor ese 1,34 se quede corto para los que van a negociar ahora. Cuando hablamos de que son 40.000 cordobeses, trabajadores cordobeses los que de momento le afecta esta subida salarial porque tienen su convenio cerrado, estamos dirigiéndonos a trabajadores de negociaciones que se han mantenido a nivel de empresa, tanto a nivel sectorial. Entre empresa y nivel sectorial son 70 los convenios que se han cerrado en la provincia ya en los 11 meses que va de año, algunos sectores tan importantes como es el sector del campo. El desenlace es que la subida salarial en la provincia de Córdoba para estas 40.000 personas, que se sitúa en torno a una media de 1,34%, no quiere decir que todos hayan tenido una subida de 1,34%, esa es la media salarial que hay en estos 70 convenios que se han cerrado. Se encuentra más o menos en un nivel medio en lo que se refiere a la subida salarial en Andalucía, pues somos la 4ª provincia en subida salarial. Sin embargo, con respecto al país, que es un dato también, yo creo que incluso se le podría tildar de escandaloso, los cordobeses tienen un salario que está un 20% por debajo de lo que es la media salarial española. Quedan convenios, ya digo, importantes por cerrar aún.
Queda, por ejemplo, el convenio de la limpieza, el convenio del sector del comercio, el convenio del sector de las clínicas privadas. Quedan muchos convenios que no se han cerrado porque la patronal ha desaparecido, con lo cual hay que buscar a ver con quién negocian esos trabajadores. No está muy claro si tienen que negociar directamente con la Confederación, con SECO en este caso, o tienen que agruparse en otros sectores con los que puedan, como en el caso de los confiteros, que pueden asociarse a panadería, etcétera. Pero decía que la negociación en este mes que queda por delante o al comienzo del año que viene puede variar aún mucho esa cifra del 1,34% si tenemos en cuenta que la inflación en el último mes, un dato que conocimos hace una semana, se disparó a nivel histórico de un 6% de subida de los precios, con lo cual eso también va a condicionar todo lo que se negocie a partir de ahora. En cualquier caso, la inflación con la que habitualmente se ajustan los convenios no es la puntual, sino la media. Y la media no está en el 5%, eso está en el 2,4, 2,5, que es lo que se está ajustando. Esta subida, Rafa, además, está prácticamente justificada con la subida del salario mínimo, porque muchos de los convenios que se han firmado han tenido la subida automática, cuando el Gobierno ha elevado el salario mínimo hacia los casi 1.000 euros que hay ahora. Eso ha obligado a los convenios a adaptarse, es decir, que incluso sería más baja de la que dicen los datos, porque son una subida no pactada, sino obligada por el Gobierno. Sí, bueno, y además, bueno, también, aparte de que, bueno, hay varios condicionantes, uno es efectivamente la subida del salario mínimo, otro también, bueno, la pandemia también ha hecho el freno y ha puesto también en muchas ocasiones un ultimátum, digamos, ante la gravedad por la que han pasado numerosas empresas a la hora de negociar, pues el trabajador y el empresario han valorado el contexto en el que se encontraban para a lo mejor no tirar demasiado hacia arriba la subida salarial este año por las pérdidas que casi todas las empresas han tenido. El caso es que, bueno, Córdoba no se significa especialmente porque sea demasiado dificultoso intentar alcanzar un acuerdo entre el trabajador y la empresa. Estamos dentro de la media global, pero a mí a todo esto lo que me sigue llamando la atención es que un trabajador en iguales circunstancias o similares circunstancias con respecto a otra parte de España siga percibiendo un 20% menos de sueldo, y ya si hablamos de la brecha de género, eso es un tema que sería amplio de desarrollar. Enganchando con este asunto último que comenta Rafa, también el diario Córdoba en el sumario aborda el tema de los residentes, de los médicos, de los MIR. Córdoba solo retiene la mitad de sus médicos residentes, no llega a la mitad, precisamente porque en otras comunidades autónomas, en Andalucía menos, aunque también está habiendo ya algún pique entre gerentes de los distritos sanitarios. La diferencia salarial y de condiciones laborales, no solo salariales, de los médicos residentes de cualquier sanitario, seguimos perdiendo. Hay comunidades autónomas donde ofrecen contratos más largos. Aquí hay sustituciones de 15 días. Un médico que te traen de tu pueblo, te llevan a Pozo Blanco, por ejemplo, para que estés 15 días allí. Salarios inferiores o muy parecidos, pero por abajo, y sobre todo las condiciones. Creo que o mejoramos nuestra oferta a los sanitarios o habrá una fuga. Y hablamos de España, que ya no ni cuento las enfermeras que se fueron al Reino Unido o los médicos que están yendo a Portugal, porque las condiciones son mucho mejores. Sí, digamos que va casi de la mano, o sea, sigue también ahí estableciéndose un agravio bastante importante, ¿no? En el Reina Sofía en el último año han sido 110 los residentes que han venido a hacer su periodo de MIR, 110, de los cuales 90 creo que dice la información que son médicos, después hay farmacéuticos, psicólogos, otras especialidades, y de esos 110 apenas son 40 los que al final han quedado contratados en el hospital, y hablamos de un año en el que se ha hecho o se han multiplicado los contratos sanitarios por el hecho del refuerzo de la plantilla por el tema del coronavirus. Sin embargo, bueno, tenemos uno de los mejores hospitales públicos de España. Y eso, universitario, por cierto. Universitario, por cierto. Tenemos uno de los mejores, por tanto, escuelas para la formación de los médicos en las distintas especialidades. Sin embargo, después, a pesar de que la oferta pública de contratación de médicos este año se multiplicó por la pandemia, han sido ni la mitad los que han logrado retenerse, porque han optado, como tú has dicho antes, a aceptar la oferta de otros puntos en donde las condiciones laborales son mejores, o incluso porque han optado por tirar por la medicina privada, por el hospital, por la oferta privada, que ya
empieza a ponerse a unos niveles similares, incluso bastante superiores a lo que es la oferta pública, que eso siempre para un médico ha sido la panacea, ¿no? Efectivamente, hay que cuidar ese sector. Recuerden que hubo 1.700 contratos de refuerzo COVID, 700 han quedado sin trabajo el 1 de octubre. El 31 de octubre, y todavía están ahí la trifulca, si se puede o no rescatar parte. Y además la información reciente también de la estimación de médicos que pasan a jubilarse en un corto plazo, que creo que recordar que estaba por encima de los 1.500 médicos la oferta de médicos que iba, o la demanda de médicos, de profesionales de la salud que iba a haber, y sin embargo, bueno, pues cuesta trabajo retenerlos, ¿no? A ver cómo se completa esa demanda. Bueno, una cuestión muy fácil, con las condiciones laborales al menos iguales que al lugar hacia el que se van, o sea, tampoco tiene más secreto que ese. Sí, seguimos hablando de profesiones, Rafa. El Diario del Día trae el tema de la construcción. Córdoba necesita 2.000 profesionales, dice, para las obras, solo para las obras que se prevén que llegarán en esta fase de la reconstrucción. El sector, dice la información de Fabiola Monzo, el sector no está ilusionando a los jóvenes, es un trabajo que no es especialmente agradable, quizá penoso, si quieren, gravoso, en verano y tal. La cosa es que no hay trabajadores no cualificados, que cuando sube la cualificación, hablamos de ingeniería, arquitectura y tal, sí que está la cosa un poco mejor dotada, pero en cuanto a mano de obra básica, el peón, el maestro, hay complicaciones para encontrar trabajadores. La construcción, la hostelería son sectores que también han tenido una tremenda incidencia la pandemia, eran sectores muy básicos de trabajo, en donde, bueno, pues había una bolsa de empleo bastante interesante y absorbían a mucho trabajador que se encontraba sin eran refugio habitualmente de desempleo. Sí, de desempleo, hostelería y construcción, que son los dos ahora que están subrayándose por falta de mano de obra. Sin embargo, pues bueno, durante la pandemia son dos sectores que pararon automáticamente, y entonces muchos de los trabajadores que iban a caer estos dos sectores han descubierto que hay otras formas de ganarse la vida que posiblemente sean más cómodas que las que ofrecen estos dos sectores, ¿no? En la construcción, bueno, además ha crecido también a lo largo del último año la actividad. La gente cuando ha estado en su casa, no ya digo la gran obra, sino la pequeña obra, la obra doméstica, la reparación, se ha dado cuenta pues, de determinados asuntillos que tenía que resolver, y ahora está buscando algún especialista en la construcción para que se lo haga, y se ha dado cuenta que no existen, o sea que hay unas listas de espera ahora mismo para resolver cualquier problema doméstico de reparación que es inmensa, porque falta mano de obra. Yo ahí iría pues a la frase que ya célebre que se ha hecho de que dijo Joe Biden y que parafraseó en España Yolanda Díaz. Cuando falta mano de obra en estos sectores, habrá que ver lo que le están ofreciendo también en los salarios que le están ofreciendo también los empresarios a los trabajadores de estos dos sectores tan básicos. Sobre todo porque son sectores que se han cualificado con el paso del tiempo. Antiguamente, decía yo, eran refugios del desempleo. Alguien cerraba su empresa y se iba o al bar o al bar a trabajar, me refiero, o a la obra. Ahora existen escuelas de hostelería donde forman, y muy bien, a los chavales, a las chicas, en los hoteles, en los restaurantes. También se ha cualificado mucho la albañilería. Ya no sale de albañil a pegar ladrillos, ya es cayolista, o en fin, cada uno con su especialidad. Quiero decir que se aspira a más, no a este tipo de salario, a este tipo de condiciones, y sobre todo porque las obras son muy, muy precarias. Igual ocurre con la hostelería, sabemos que hay catering que te contratan por una hora a la semana. La hostelería también te contratan a veces para que eches una peonada no haga falta, y creo que la gente busca otro tipo de estabilidad, sobre todo cuando ha invertido en su formación. Sí, eso es evidente. Se han dado cuenta que hay mucha precariedad, hay mucha temporalidad. La hostelería, todos sabemos que cuando llega el verano se disparan los contratos porque llega el tema de atender las terrazas, y cuando termina el verano y llega el invierno y todos nos refugiamos en el interior de los bares, pues la mayoría de esos contratos van a la calle, y la gente ya busca un poquito más de estabilidad en este sentido. La obra igual, la obra tiene unos picos de sierra, de crecimiento en la obra, depende de la salida también de la obra pública, de que se incremente la inversión pública en obra, etcétera, etcétera, que condiciona muy mucho la oferta en este sentido. Claro, un padre de familia busca algo que sea mucho más estable. Después hemos insistido tanto, ya digo, durante la pandemia en el tema de reinventarse, de intentar buscar salidas en determinados sectores en los que era muy complicado ganarse la vida durante ese más de un año que llevamos ya padeciendo el COVID, y bueno, pues realmente han abierto los ojos y se la han buscado. Entonces, claro, ahora o van a caladeros de
oferta de puestos de empleo en escuelas de formación, etcétera, en los que van a salir muy cualificados y te van a exigir ya determinadas condiciones laborales mejores que las que había hasta ahora en el mercado, o va a ser muy complicado encontrar mano de obra tanto como la hostelería como para la construcción. Bueno, seguimos avanzando. En la portadilla del diario Córdoba, del diario ABC, perdón, página 2, habla hoy de casco histórico. Lo publica Rafa Ruiz, titula "Un tercio del casco bajo protección como bien de interés cultural carece de ventajas fiscales", que es una circunstancia que afecta y bastante a muchos de los propietarios, porque cuando alguien vive, por ejemplo, adosado a la muralla, lo señala en esta información, en la calle de la Feria, por ejemplo, son muy habituales las casas que viven pegados a la muralla, echados directamente, tienen muchos más inconvenientes que ventajas, ventaja cero prácticamente, inconvenientes todos, por ejemplo, mantener la muralla. Recordemos en el caso de la muralla que se cayó un trozo y lo pagó el propietario que estaba apoyado a la muralla, el ayuntamiento no paga nada, paga cero ahí porque es un bien particular. Efectivamente. Existe una ley, que también señala Rafa en este artículo, que permite a los ayuntamientos exonerar del pago del IBI a los propietarios en zona protegida. Sin embargo, en Córdoba, por ejemplo, no se adaptó esa norma y pagan su IBI como pagamos tú y yo. Sí, me estoy acordando también incluso eso, la calle Judíos, que está pegadísimo, o sea, las casas están adosadas, incluso, bueno, hay algún patio en Alcázar Viejo en el que forma parte de la propia estructura del patio la muralla. La sinagoga está apoyada a la muralla prácticamente, en la calle Judíos. Sí, ¿no? Está, en las macetas cuelgan incluso algunas sobre la muralla, ¿no? Efectivamente, hablamos del casco histórico más grande de la llamada Ciudades Patrimonio, que es poco menos que decir el casco histórico más grande de España, bueno, poco menos no, es decir, el casco histórico más grande de España. Recordamos que se trata del segundo casco histórico más grande de Europa, después del de Florencia, el casco histórico de Córdoba, y si aparece algún trozo de muralla o algún resto arqueológico en tu casa en el casco histórico, resulta que precisamente no te ha tocado la lotería, sino todo lo contrario, porque la conservación de ese trocito de historia corresponde precisamente al propietario. Además, en este caso, según cuenta el diario ABC hoy, sin ninguna ventaja fiscal en principio, o porque así lo marque la ley, para la persona que es responsable de la conservación de ese bien de interés cultural. Tiene un cierto margen, como ha dicho el ayuntamiento, para buscar algún beneficio fiscal a través del IBI, para que esa persona no se vea muy perjudicada, pero vamos, en el caso de que a uno le encuentre un palacete debajo de su casa, que vaya echando números, porque le va a costar mucho el mantenimiento de su hogar, ¿no? Y no solamente palacete. En esta información que estamos viendo, un poco más abajo, aparece un gráfico del tamaño del casco histórico y sobre todo de los bienes que luego están sobreprotegidos, quiero decir, dos veces protegidos. Uno por estar en el casco histórico, que se amplió en su día, la Junta lo amplió en el año 2003 a toda el casco histórico, la protección, ahí lo tiene, y luego esos puntos azules son los bienes especialmente protegidos, o sea, son monumentos, murallas, restos arqueológicos, con una zona de cautela, que son 50 metros alrededor de cada edificio, con lo cual no se puede hacer ninguna obra prácticamente sin la doble autorización, la Junta, el Ayuntamiento, de la Comisión de Patrimonio. Es decir, que son muchas las limitaciones, los inconvenientes que tiene vivir en el casco histórico y pocos beneficios fiscales. Por contra, señala esta información que hay una serie de edificios que sí que están exentos, en el caso de Córdoba, la cuarta parte son de la Iglesia Católica y otra cuarta parte de la universidad. Y por ejemplo, las casas patio, solo las que se presentan a un concurso, por cierto, están exentas del pago de IBI. El IBI tampoco es un poco chulete del loro, porque realmente no sé si eso puede superar 100 euros, 200 euros como mucho. Es decir, que no te vas a sacar de pobre, pero hombre, una ayudilla, si te evita eso, o sobre todo que hubiera un mantenimiento público de un bien que es de interés cultural público, parecería lo más lógico. Sí, bueno, además con mucha frecuencia hablamos de la despoblación del casco histórico, de que las familias ya buscan otra vivienda en zonas residenciales en las que, bueno, se ofrece una calidad de vida que a lo mejor es muy complicada para dentro del casco histórico. Muchas veces eso viene asociado a las tremendas dificultades y trabas burocráticas que te encuentras cuando quieres restaurar o meter mano a una vivienda que está en el casco histórico en una zona
protegida por la cantidad de limitaciones que te pone la ley a la hora de querer ampliar la vivienda o retocar fachadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues conocemos que tenemos un factor más por el que a lo mejor uno llega a plantearse si seguir residiendo en estas zonas que vemos que prácticamente se están dedicando ya al turismo, como informábamos la semana pasada, de que ya hay una plaza turística por cada residente que hay en el casco histórico, que es, bueno, pues el elevado coste que tiene la conservación de este tipo de viviendas. Y la rentabilidad de los negocios también. Bueno, vamos acelerando el tema de la COVID, o el COVID no aparece en las portadas, pero sí que páginas interiores. El consejero de Sanidad, Salud y Familia, Aguirre, Jesús, dijo ayer que se va a convocar pronto el comité de expertos. Dijo esta semana o la que viene. Hombre, tan pronto, si a la semana que viene no parece que tenga mucha prisa. Sigue subiendo la incidencia, la tasa de incidencia. En el caso de Córdoba parece cada vez más evidente que se debe al brote del centro penitenciario. Hay 1.300 reclusos internos en el centro penitenciario, aproximadamente. Y hay casi 300 infectados, haga la cuenta. Pero es que tú hablas luego con los profesionales de allí, con los funcionarios, y te dicen que ojalá fueran solo 300, sí, no. Que la cifra se va a disparar en cuanto se conozcan todos, e incluso se habla de que ahí el 70% de la población reclusa ha pasado o está pasando el coronavirus, afortunadamente con un nivel de vacunación muy alto y sin síntomas. Sí, no, además, bueno, eso es el tema de los funcionarios de prisiones y de los reclusos, es el bote pronto, ¿no? Porque la preocupación que hay ahora mismo en el sector sanitario, y sobre todo los especialistas en el tema de la virología e inmunología, es la que se nos viene encima en un plazo de unos 2 meses, 3 meses aproximadamente, y que en España se está amortiguando en cierta medida pues por los disciplinados que hemos sido los españoles a la hora de ponernos la vacuna. Y es que, bueno, este tiempo, esta climatología que ahora mismo venimos disfrutando, que nos hace dirigir la mirada hacia el cambio climático, etcétera, en cierto modo nos está beneficiando bastante porque en España, en el sur sobre todo, estamos haciendo todavía mucha vida exterior. Lo que temen los inmunólogos y los virólogos es que de aquí a un par de semanas la caída meteorológica va a ser muy significativa. Vamos a empezar a hacer vida más interior que exterior. Vienen fechas en las que va a haber muchos motivos para la convivencia, tanto familiar como entre amigos. Y por otra parte, a partir de un mes aproximadamente o un mes y medio, las vacunas que tenemos puestas posiblemente empiecen a perder su efecto, porque la mayoría de la población se vacunó, recordemos, en el mes de junio, julio, y habrán pasado ya los 6 meses en los que la vigencia de la vacuna pues es más efectiva, ¿no? De ahí que la estimación es que en la zona en la que habitamos nosotros, en el sur de España, en esta parte de Europa, en contra de lo que viene sucediendo ya en otros países como el Reino Unido o Alemania, donde la tasa de incidencia ya está multiplicada otra vez en unos 480, 500 casos, esa ola a nosotros se nos venga encima en torno al mes de enero o febrero, que es cuando nosotros, ese cúmulo de circunstancias que he dicho, interiorización de nuestras vidas, relaciones personales y pérdida de efecto de la vacuna, se unan para hacernos más vulnerables y que a partir de entonces, pues, y sobre todo los no vacunados, empezamos a tener los efectos de esta ola que ya está cayendo sobre otros países, y en España incluso en lugares más fríos, territorios más fríos como el País Vasco o Galicia, donde ya sí están haciendo más vida interior, pues los casos se estén multiplicando. De hecho, de momento, bueno, son casos que no son muy... son focos muy localizados, como el de la prisión, no es una situación muy alarmante, no se disparan todavía ni crecen ni siquiera a menor escala las hospitalizaciones a causa del COVID, pero sí hay un chorrillo diario que ha hecho que ya en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Salud, pues bueno, vuelvan otra vez a activar mecanismos para estar en observación de lo que va a suceder. Bueno, veremos cómo evoluciona el asunto y qué medidas se imponen desde la Junta, aunque nadie habla por el momento ni siquiera a medio plazo de confinamiento, restricciones, quizás alguna movilidad para los no vacunados, lo que se está planteando. Incluso el consejo de que ya empecemos a activar la dosis de refuerzo, la dosis de recuerdo que se llama, para que aquellos a los que están empezando, de hecho ya a partir de los 60 años ya han empezado. Sí.
que está empezando la dosis a tener menos efecto, menos actividad dentro del cuerpo, pues que empieza a protegerse también pues, ante una posible sexta ola. Bueno, pues vamos a los últimos minutos para la fotografía. Bueno, hay una fotografía curiosa en el diario El Día, en la portada, que es la del miliciano abatido de capa. Curiosa digo porque Espejo ha elegido un monumento homenaje a este miliciano abatido, que hasta ahora siempre lo ubicamos en Cerro Muriano. Saben que la última investigación sobre la fotografía de capa lo ha llevado a Espejo, probablemente, no se sabe exactamente el sitio. Parece incluso que la foto fue un poco preparada por el fotógrafo, por Robert Capa. En cualquier caso, ahora se apunta, todo el mundo quiere apuntarse. Bueno, el miliciano yo creo que ha estado en tantos sitios, ya mismo lo ponen por el Camino de Santiago también, por todos lados donde está el Camino de Santiago ha sido visto ya, son muchos los padres que tienen la foto del miliciano, no tanto como Ruta del Camino de Santiago, pero efectivamente no deja de ser una foto icónica de una época también, y de un capítulo, un episodio de la historia de España, que a través de la figura del miliciano, pues está ahí para que no se olvide las consecuencias que puede tener mantener posturas irreconciliables dentro de un país. También que la foto homenaje a Capa, homenaje a la milicia, homenaje a los combatientes, a los que intentaron defender la democracia después del golpe de Estado de Franco. La foto, las otras, las que nos gustan más, la del fútbol. Ayer el Córdoba volvió a pasar por encima de su rival, en este caso un rival temido, entre comillas, el Cacereño, que llegaba invicto, solamente había dos equipos invictos en el grupo, el Cacereño y el Córdoba, y el Córdoba pues, le dio un repaso importante, un 5-0, el Cacereño que ha sufrido la visita al Arcángel. La verdad que hubo un partido al principio un poco más igualado, en cuanto que se abrió la lata, aquello era un chorro, ¿no? Fueron 5 porque se acabó el partido. Sí, no, y la lástima es el gol que le marcó el Tamar Aceite en el tiempo de descuento en aquel partido, si no ahora mismo habríamos ganado absolutamente todo, ¿no? Y además con una media goleadora de 3 goles por partido, que es escandaloso. Yo creo que eso ni el Madrid de los Galácticos ni el Barça de Guardiola lo llegó a cumplir una racha como esta, ¿no? Y bueno, no vale la excusa de que si estamos en una cuarta categoría, es que eso es muy difícil. O sea, el Córdoba de esta temporada no gana a sus rivales por calidad, que también, que es una diferencia brutal entre la calidad que tiene la plantilla del Córdoba y la que tiene el resto de rivales. El Córdoba de esta temporada arrasa por intensidad. Por eso digo que es muy difícil, porque mantener la concentración y la intensidad, viendo la brutal diferencia que hay con respecto a tus rivales, mantener esa capacidad de concentración que se le vio ayer al equipo, es que es un conjunto equilibrado e intenso, defendiendo y atacando. Es un equipo en el que ves que no sobra absolutamente nada ni nadie, que jugadores que incluso temporada atrás, bueno, pues por su capacidad, sus cualidades o por la función que tiene en el campo, atacaban o más que defendían o lo veía fuera de sitio en un momento determinado. Ahora no, ahora están en su sitio, están defendiendo y atacando en bloque. Tiene que ser una catástrofe muy grande para que además este panorama varíe, porque es un equipo que yo creo que está muy convencido de lo que está haciendo. O sea, tendría que ser un cambio de mentalidad tan exagerado para que el Córdoba cambiase en su actitud, no en aptitud, sino en actitud, que ahora a mí lo que yo más estoy valorando en este equipo. Tendría que ser un giro tan radical para que el equipo no subiese ya en el mes de febrero a la primera categoría, y creo yo que no se va a producir, ¿no? El efecto Germán Crespo, que yo creo que es el nombre y el apellido que ahora mismo está en mente de todos los cordobeses, de quién es el principal artífice de esto, yo creo que va a perdurar hasta el mes de mayo, ¿no? Además, bueno, da igual que le metamos por medio otras competiciones que puedan a lo mejor un poco distraer, como ha sido el tema de la Copa Federación, o ya mismo tenemos las puertas de participar en la Copa del Rey contra un Primera División en escasos meses. Da igual, yo es que veo el equipo tan fuerte mentalmente, tan convencido de que hay que ir por el partido del minuto 1 y que salen con tanta intensidad que me cuesta trabajo recordar en estos casi 70 años de historia un equipo tan competitivo como este. La pena es que esté la coartada de que, bueno, que en cuarta categoría eso es muy sencillo y para nada. Hay otro equipo en cuarta categoría este año
prácticamente el mismo nivel que el Córdoba, como son el Hércules de Alicante o el Murcia, histórico del fútbol español, que no están al nivel que está alcanzando este equipo. El equipo ilusiona, el equipo ayer consiguió batir un récord en cuanto a presencia en las gradas, 8.000 y pico espectadores, que no se ha alcanzado en ningún campo. Hay campos que no tienen 8.000 plazas en esta categoría. Ayer el Córdoba volvió a superar el récord y todo apunta a que el idilio del Córdoba con la afición pues va a durar toda la temporada, porque el Córdoba está enganchando. Además fue una jornada redonda porque, recordemos, lo digo porque también hay que darle su papel y su reconocimiento al Córdoba Genuine, ¿no? Esa liga que hay en la que el Córdoba todavía sigue inmerso en la Liga de Fútbol Profesional, porque los rivales del Córdoba de la Liga Genuine son rivales de la Liga de Fútbol Profesional. Hablamos de equipos que están compitiendo, son equipos dentro de sus condicionantes que están compitiendo. Son personas con discapacidad que están compitiendo en discapacidad. Son unos auténticos campeones. Bueno. Digamos que tienen adversidades en la vida. Y están compitiendo con rivales de primera y de segunda división del fútbol actual, ¿no? Y ayer se alzaron con el título de campeones de liga. O sea, que el Córdoba este año, yo mañana o pasado voy a comprar el 10º de la lotería, porque este año le toca absolutamente todo. Bueno, este fin de año, ¿no? También cuando hagamos la valoración del 2021 hay que recordar que es el año de lo propio, es el año en el que el Córdoba cayó más bajo en toda su historia. Eso no podemos olvidarlo tampoco. O sea, que llevamos 3 meses de euforia y 9 meses de auténtico bochorno y de sufrimiento y de humillación. Bueno, eso como terminan y no como empiezan, y el Córdoba tiene buena pinta en este año. Felicidades para el Córdoba, para el Genuín, para el B, que también ganó, las nenas que te lo están haciendo muy bien, o sea que el Córdoba está haciendo todo redondo. Aquí hay uno que nace con su flor. Y ya si arreglasen los aseos del estadio ya sería ya el remate total, ¿no? Bueno, eso es para la temporada que viene, cuando estemos en primera RF. Hasta aquí llegamos. Gracias, Rafa, por tu visita de hoy. Te espero el lunes que viene y a ustedes les veo mañana, que seguiremos repasando la información. Como siempre, hasta mañana. Gracias por su atención.